Bueno, Bueno. Vamos con la siguiente charla, Voltage Glitching, hackeando hardware, manipulando el voltaje, con Octavio Gianatiempo. Octavio es Security Researcher en Faraday, biólogo con experiencia en biología molecular y neurociencia. Tomá. Presentó varios de sus hallazgos en DEF CON, Ecoparty es un frecuente speaker dentro de Ecoparty, y además ha estado en ediciones anteriores de Nerdearla. El que recuerde que otra charla de Octavio en Nerdearla se gana Un chocolatito. un alfajor. Bueno. No es Capitán Vamos Espacio. subiendo para adelante. Fuerte el aplauso, por favor. Buenas a todos, gracias por venir. Bienvenidos a Voltage Glitching, hackeando el hardware, manipulando el voltaje. Como dijeron, mi nombre es Octavio Gianatiempo, soy Security Researcher en Faraday. La mayoría del tiempo estoy haciendo ingeniería inversa, tratando de entender cómo funcionan las cosas, tratando de encontrar vulnerabilidades en esas cosas y tratando de explotarlas cuando las encuentro. Últimamente estoy trabajando mucho en sistemas embebidos y dispositivos IoT. Y acá tienen mi Twitter o ahora X y el LinkedIn por si me quieren contactar. Vamos a empezar con una pregunta un poco rara. ¿Qué tienen en común un speedrun del Super Mario 64 y las elecciones de Bélgica en el año 2003? El speedrun se los debo, el video falló, pero les voy a contar que en ese video un jugador estaba tratando de ganar el juego lo más rápido posible. Y en un momento, de repente, Mario es transportado verticalmente al siguiente nivel. Se sorprende mucho y no sabe cómo lo hizo. Ahí está solo un screenshot del video. Con eso solo ganó unos segundos, pero inmediatamente se dieron cuenta que si pudieran replicar esa técnica, todos los speedrunners iban a poder ganar más rápido el juego. Uno, muy famoso, puso una recompensa para quien pudiera volver a hacer esto, pero nadie pudo. El otro ejemplo. Las elecciones en Bélgica en el año 2003 utilizaron voto electrónico y un respaldo físico. En una de las regiones, una de las candidatas obtuvo 4.610 votos. Y no es un número tan raro, pero lo que pasaba es que por cómo funciona el sistema de elecciones en Bélgica, ese resultado era imposible. Hicieron un recuento a partir del respaldo y en realidad tenía 514 votos. Acaba la primera pista. 4.610 menos 4.096 da 514. Y 4.096 es una potencia de 2. Lo que tienen en común estos dos casos son los rayos cósmicos. En el caso del speedrunner, la posición de Mario internamente en el juego está representada como una serie de bits. Un jugador se dio cuenta que si cambiamos el último bit de 1 a 0, Mario se desplaza verticalmente como hubiesen visto en el video. Llevó a Mario a exactamente la misma posición en el mismo momento del juego, simuló ese cambio y el video se ve exactamente igual, créanme. En el caso de las elecciones, el número de votos también está representado por una serie de bits. Y si cambiamos el primero de 0 a 1, pasamos del número 514 a 4.610. En ambos casos, y después de analizar estos sistemas, la única explicación posible para lo que habían observado era que radiación proveniente del espacio haya alterado el estado de estos sistemas, de estos circuitos, cambiando el funcionamiento del sistema. Y entonces, la pregunta que surge naturalmente es si se podrá utilizar una técnica similar para atacar un sistema. Y la respuesta es que sí. Hay un conjunto de técnicas que se usa para esto y se conoce como fault injection. Algunos ejemplos motivadores. Acá lo tenemos a Dan Rage, no se lo ve muy feliz. Era un usuario de la billetera Trezor, una billetera para guardar criptomonedas. Pero se olvidó el PIN para desbloquearla. Y en esa billetera tenía $2 millones. Acá lo tenemos a Joe Grant, un hacker muy conocido que utilizando un tipo de fault injection logró recuperar la clave de Dan y también recuperar la plata. Un ejemplo un poco retro, se llamaba Chapping y era una forma de llamar gratis en los teléfonos que había en la calle. La idea era poner una chapita en el lector de la tarjeta y tocarla con el cable del auricular para generar un corto. No hay mucha documentación acerca de cómo realmente funcionaba esta técnica, pero yo creo que es probable que también sea un caso de fault injection. Acá un ejemplo mucho más reciente. En el caso de los autos Tesla, pueden recibir actualizaciones remotas que permiten activar funcionalidades, obviamente pagando antes, pero lo interesante es que el hardware para esas funcionalidades ya está en el auto. Un ejemplo es el calentador de asientos. El auto tiene un calentador de asientos, pero si uno no paga esta suscripción de $200, no lo puede activar.
En una conferencia muy famosa de hacking de este año, investigadores de la Universidad Técnica de Berlín mostraron que este sistema del Tesla era vulnerable a ataques de fault injection. Y con eso, un atacante podía activar funcionalidades como el calentador de los asientos sin pagar por ellas. Pero entonces, ¿puede un procesador cometer errores? Generalmente asumimos que no. Cuando nosotros programamos y el código no anda, es nuestra culpa, la pifiamos en algo. Pero miremos un poco la documentación del Arduino Pro Mini, que es un microcontrolador que está basado en el Atmega 328P. Si miramos, una cosa que nos llama la atención es que hay dos versiones. Una que corre a 3.3 volts y a 8 MHz y otra que corre a 5 volts y 16 MHz. Si miramos la hoja de datos del Atmega 328P, que es el microcontrolador que adentro tiene un procesador, encontramos que si lo configuramos para funcionar a 16 MHz, entonces debemos mantener el voltaje entre 4,5 volts y 5,5 volts. Esa es el área de operación segura. En cambio, si lo estamos haciendo funcionar a 8 MHz, tenemos un rango más amplio y podemos bajar hasta los 2,7 volts. Pero entonces, la pregunta que surge es ¿qué pasa si nos vamos de esta área de operación segura? ¿Qué pasa si nosotros llevamos nuestro hardware por fuera de los escenarios en el que fue diseñado para funcionar? Y lo que pasa es que la operación normal falla y el hardware comienza a comportarse de otra forma. Y hacer fault injection, inyectar fallas, es manipular estos parámetros de los sistemas de forma controlada para lograr un objetivo. Existen muchas formas de hacerlo. La más fácil y la que vamos a ver hoy se llama voltage glitching y consiste generalmente en disminuir el voltaje muy brevemente durante un periodo acotado de tiempo. También se puede hacer aumentando el voltaje, aunque es mucho más peligroso. Otra forma es clock glitching, manipular el clock, que es una señal que tienen los circuitos digitales para sincronizarse. Generalmente, cuando se hace esto, se combina la señal normal del clock de ese hardware con otra señal, que es la señal de glitch, resultando en un clock alterado que va a afectar el funcionamiento del procesador. Y hay otras mucho más interesantes. Se pueden usar bobinas para generar campos electromagnéticos que también van a afectar el estado de los circuitos. Y hay gente que ha hecho fault injection usando láseres. Esto trae consecuencias al nivel del procesador. Cuando uno inyecta una falla de forma exitosa, lo que puede pasar es que el procesador se saltee o repita la instrucción que está ejecutando en ese momento, que evalúe esa instrucción de forma incorrecta, o si está accediendo a memoria, que también la pifie en la lectura o a veces en la escritura, aunque es mucho más raro. ¿Y qué consecuencias puede traer esto sobre la ejecución? Bueno, miremos este ejemplo. Acá tenemos un cachito de código de Linux de la parte de autentificación. Y si miramos con atención, al principio hace un chequeo del UID, el ID del usuario. Si el UID es distinto de 0, entonces va a ser un chequeo de nuestras credenciales. Pero si nuestro UID es 0, entonces nos vamos a saltear ese chequeo. Imagínense qué podría pasar si nosotros logramos inyectar una falla justo en el momento en el que el procesador está haciendo ese chequeo de UID. Quizás, si nosotros somos un usuario que no tiene un ID 0, pero logramos que el procesador se equivoque en ese momento, entonces nos saltearíamos el chequeo de las credenciales. O sea que nos puede llevar a la ejecución de un camino inseguro. Ahora vamos a un ejemplo real. Los investigadores que lo estudiaron le pusieron wallet fail. Y es la investigación que después usó Joe Grant para rescatar la clave de Dan. Estos investigadores estudiaron la wallet Trezor One. Para los que no están familiarizados, es un hardware que genera y guarda una clave privada de forma offline. Esa clave tiene una representación amigable para las personas que suelen ser 24 palabras. Y la protege mediante un PIN, para que si alguien tiene acceso al wallet de otra persona, no lo pueda utilizar. Esta clave es la que se usa para firmar las transacciones y en las palabras del fabricante, lo más importante es que tu clave privada nunca sale del dispositivo. Y esto quiere decir que no está expuesta a Internet y no está expuesta a potenciales hackers. Pero como vamos a ver, los hackers tienen otras formas de conseguir las claves. Está basado en un microcontrolador que se llama STM32, que adentro tiene un procesador ARM, memoria RAM y memoria flash. Y en la memoria flash tiene el firmware, que es el software que controla el funcionamiento del dispositivo, pero también ahí es donde se guarda la clave privada. Si un atacante roba una wallet, lo que hiciera es obtener esa clave privada, pero lo que sucede es que el atacante no conoce el PIN.
Entonces, lo que debe hacer es leer la clave privada de la memoria flash. El STM32, por suerte, implementa protecciones que impiden esto. Tiene 3 niveles de protección de lectura de la memoria. En el nivel RDP0, el atacante tendría acceso total a la memoria. En el nivel RDP2, que este es el que tiene la wallet de fábrica, no tiene acceso a nada, y eso es muy importante. Sin embargo, hay otro nivel intermedio en el cual una persona tendría la habilidad de leer la memoria RAM. Lo que hicieron estos investigadores es estudiar el proceso de arranque de este microcontrolador y encontrar el momento en el cual estaba haciendo el chequeo de esta configuración de seguridad e inyectar una falla de voltaje justo en ese momento, que es la señal que se ve en verde. Haciendo eso, lo que lograron es pasar de RDP2 a RDP1 y poder leer la memoria RAM. Para hacer esto, tienen un setup un poco complejo, pero la parte más importante es la FPGA. Y la FPGA es un chip que uno puede programar y diseñar un circuito de propósito específico que va a ser implementado por ese chip. En este caso, los autores lo usan para controlar de forma fina en el tiempo el voltaje y poder inyectar la falla. Entonces, habiendo hecho esto, lo que pasaba es que ahora tenían la wallet en modo RDP1 y pueden leer la memoria RAM. Pero como dijimos anteriormente, la clave privada está en la memoria flash. Los investigadores se dieron cuenta que cuando uno hace una actualización de firmware, se sobrescribe la memoria flash. Pero en ese proceso se preserva la clave privada. ¿Cómo hace esto? Lo que pasa es que al momento de actualizar, realiza un backup de la clave privada en la memoria RAM. También se dieron cuenta que cuando actualizaban un firmware, había un momento del proceso en el que pedía al usuario que chequee la firma de esa actualización para saber que no había sido alterada por un atacante. Y en ese momento, la ejecución del microcontrolador está detenida y la memoria y la clave está en la memoria RAM. Entonces, lo que hicieron los investigadores fue lo siguiente. Utilizar fault injection para pasar de RDP2 a RDP1. Actualizar el firmware y dejarlo pausado al momento del chequeo de la firma. Y leer la memoria RAM utilizando herramientas que se usan para debuguear este tipo de microcontroladores. Y lo que vieron es que en el dump de la memoria RAM encontraban la clave privada de la persona y su PIN también. Esto es lo que usaron Joe Grant y Dan, pero ahí no se los ve muy felices. Y eso es porque uno no puede controlar exactamente la consecuencia de la falla que inyecta. Hay que hacer pequeñas variaciones en el tiempo y en la magnitud hasta conseguir una falla que logra el objetivo que buscamos. En su caso, luego de 3 horas y media, lograron recuperar la clave y se los ve muy felices porque también recuperaron la plata. Bueno, ¿qué se necesita para hacer algo de esto? Los investigadores usaron una FPGA, pero como les dije, hay que saber programar una de esas. En el caso de Joe Grant, usaron hardware específico, un dispositivo que se conoce como Chip Whisperer Pro, que sale unos cuantos $. Pero ¿qué pasa si yo quiero arrancar a aprender de esto? Bueno, Chip Whisperer tiene una versión más o menos educativa que se llama Chip Whisperer Nano, que sale $50, pero yo les voy a contar que esto se puede hacer también con hardware más fácil de conseguir acá en Argentina al menos, y un poco más barato. La propuesta es la siguiente: usar una Raspberry Pico para inyectar fallas de voltaje en un Arduino Pro Mini. Para eso vamos a necesitar un Arduino Pro Mini de 3.3 volts, una Raspberry Pico, un potenciómetro, 2 botones, un transistor particular, pero que es muy fácil de conseguir, y un adaptador USB TTL. La idea general del circuito es que tenemos una fuente que alimenta nuestro Arduino y un transistor que va a estar conectando la rama positiva del circuito con la negativa. Cuando nosotros presionemos el botón, esto va a ser un pequeño corto que va a bajar el voltaje que llega al Arduino. Y mediante una resistencia que nosotros podemos controlar, si la incrementamos, esa caída va a ser mayor. El problema es que una persona presionando un botón es demasiado lenta en comparación a la velocidad del Arduino. Entonces, por eso necesitamos la Raspberry Pico. La Raspberry Pico va a ser la encargada de censar cuando el atacante presiona los 2 botones y cuando detecte eso va a activar el transistor de forma acotada en el tiempo. El setup se ve así en la realidad. Tenemos la Raspberry Pico, los 2 botones que controlan cuándo va a suceder el glitch, el potenciómetro que nos sirve para regular la intensidad, el transistor, que es lo negro que está en el medio, y la víctima, el Arduino. Así se ve el glitch que genera el atacante. Y lo que estamos haciendo es esto: llevar durante un periodo acotado de tiempo
el voltaje por fuera del área de operación segura. Si miramos acá, al principio tenemos 3.26 volts y durante la caída llegamos hasta los 2.26 volts, pero solo durante un periodo muy cortito. El código que corre en la víctima es un código de ejemplo. Tiene un loop infinito, del cual, si nosotros salimos, ganamos. Adentro, inicializa la variable c, que es un contador, y tiene dos loop for, en los cuales va a ir incrementando el valor de esa variable. Si al final de eso, c vale 10.000, que es lo que debería pasar siempre, entonces no ganamos. Lo interesante de este código de ejemplo es que nos independiza un poco del timing del glitch. ¿Por qué? Porque hay muchos momentos en la ejecución en que una falla va a alterar el resultado y va a hacer que C no valga 10.000. Imagínense si, por ejemplo, nuestra falla cae en la inicialización de C y C no vale 0 al principio. Al final de los loops ya no va a valer 10.000. Si en algún momento al incrementar C no se incrementa o se incrementa de más, tampoco va a valer 10.000. Si alteramos alguna de las variables que controlan los ciclos, tampoco va a valer 10.000. Es decir que este es un código fácil de glitchar en cuanto al tiempo. Pero igual hay que poner a punto otras cosas. La duración del glitch, la intensidad del glitch y la cantidad de glitches que uno hace, ¿no? En este caso vamos a hacer uno solo y yo ya puse a punto la duración y lo único que resta es poner a punto la intensidad. Es una técnica súper experimental. Acá, esto lo hice hace unos días y lo hice a ciegas, es decir, sin usar un osciloscopio, solo con un tester, mirando el voltaje base, que sería el voltaje donde inicia el glitch, para ver si podía poner a punto la técnica como haría una persona que no tiene un osciloscopio, ¿no? Y si, lo que vemos es que si nosotros partimos de 3.2 volts, todas nuestras fallas no sirven, no tienen ningún efecto. Pero a medida que vamos bajando ese voltaje base, vamos consiguiendo fallas que logran nuestro objetivo. Ahora, si nos pasamos mucho, lo que va a pasar es que el voltaje no es suficiente para que el Arduino funcione y va a crashear o se va a reiniciar. Bueno, ahora un pequeño demo para que me crean que funciona. Bueno, ahí estamos conectados por el puerto serie y vemos que está imprimiendo 10.000. Lo primero que hago es usar el potenciómetro para manipular el voltaje. Si bien lo estamos viendo en el osciloscopio, en este momento no es necesario. Y si llega muy bajo, el Arduino se reinicia y de hecho no funciona muy bien. Pero si volvemos al voltaje inicial, vuelve a funcionar. Entonces ahí mando un glitch, pero no sirve, no pasa nada. Bajo un poco el voltaje, mando otro. Un poquito más. Y ahí hay uno que funciona. Reiniciamos, probamos de nuevo, nada. También es esto del timing, ¿no? O sea, por más de que en muchos momentos sean susceptibles a arruinar el resultado, puede fallar. Otra cosa interesante es que no siempre da el mismo resultado, porque si arruinamos una instrucción distinta, cambia el valor de C. Si bajamos demasiado el voltaje y hacemos un glitch, el Arduino crashea y se reinicia. Entonces, ahora voy a volver a la zona donde los glitches son efectivos. Y lo que voy a hacer ahora es aprovechar que tenemos el osciloscopio para ver cómo son los glitches. Ahí está. Ahí lo voy a pasar a un modo donde deja congelada la imagen en el momento del glitch. Eso no es un glitch, es un artificio de cuando se reinicia el Arduino. Ahí tenemos uno que igual no funcionó y hay uno exitoso. Y si vuelvo el voltaje al valor inicial, vamos a ver que hay glitches, pero eso no alcanza a tener un efecto sobre el funcionamiento del Arduino.
Y bueno, uno exitoso para terminar. Bueno, espero que les haya gustado. Ahí en ese repo tienen el código y las instrucciones para replicarlo. Por ahora tiene solo este código de ejemplo de la víctima muy sencillo, pero mi idea es seguir y si alguien se quiere sumar y aportar, poner códigos cada vez más complicados de Glitcher. Y bueno, si tienen alguna pregunta. Excelente, Octavio. ¿Preguntas en el auditorio primero? ¿Qué tal, Octavio? Y después acá abajo. Muy buena la charla. Gracias. Vos habías dado una de Wi-Fi el año pasado, hackeando Wi-Fi, así que espero el dulce que prometieron por ahí. Segundo, el glitch que vos metés, ¿no puede activar el brownout detector del chip? Sí, puede pasar. Pueden pasar un montón de cosas. O sea, como dije, es una técnica súper experimental. Lo bueno es que si glitchamos bajando el voltaje, tenemos pocas chances de romper algo. Pero sí, muchas veces para glitchar un dispositivo mucho más, no sé cómo decir, avanzado que un Arduino, tenemos que modificarlo. Por ejemplo, una de las cosas que se suele hacer es sacar capacitores que estabilizan el voltaje y modificar el dispositivo. Digo, no es tan fácil hacer un glitch así. Tampoco se va poniendo más difícil a medida que lo que vos querés atacar es más rápido también, porque uno tiene que ser más preciso en el tiempo. Te lo pregunto al revés, del lado defensivo. Sí. Si vos configurás correctamente el BOD, el brownout detector, ¿podrías zafar de un glitch inyectado? Podría zafar de estos de voltaje, pero hay otras formas de hacer glitch. Hoy en día los dispositivos más seguros que se protegen contra esto también se protegen defensivamente en el código. Tratan de encontrar, de no tener lugares donde un solo único punto de falla te permita subir privilegios o hacer ese tipo de cosas. Y la última, no tenés precisión de a qué bit le pegás, es donde cae para cortar el código. En este ejemplo, ¿te podrías repetir de qué bit le pegás? ¿Dijiste? Sí, bit No, o... No. que de qué bit nunca. Lo que podés tener con cierto control es del timing. Lo que se suele hacer es estudiar el dispositivo que uno quiere atacar y encontrar una señal que predice algún momento de la ejecución. Y dada esa señal, llevar el glitch lo más cerca posible del momento al que está ejecutando el código que vos querés. Pero a partir de ahí es solo experimental. Prueba y error, gracias, muchas gracias. ¿Había otra por acá abajo? Ya fue respondida, excelente. Una más ahí en el medio. Te quería consultar si es similar, por ejemplo, yo vi cuando deparan los iPhones y el procesador los suele estudiar con el osciloscopio. A través de eso saben el voltaje que tiene y si está iniciando la memoria flash o si no. Entonces, con ese mismo estudio, calculo que sería que se podría hacer, si es que tiene alguna vulnerabilidad del procesador, se podría hacer este glitch. Sí, totalmente. A veces uno no tiene una señal que le diga por qué momento viene ejecutando el procesador y lo que se hace es medir el consumo de corriente del procesador para estimar qué clase de código está ejecutando. Hay códigos que son muy identificables, por ejemplo, operaciones criptográficas que tienen muchas repeticiones, tienen un patrón de consumo que es muy claro. Y bueno, todo eso se estudia y yo no lo conté, pero los investigadores del trabajo hicieron eso para encontrar el momento del buteo donde está chequeando el nivel de seguridad. ¿Alguna otra en el auditorio? Acá abajo. Hay que esperar hasta que vuelva el micrófono, se fue bastante lejos. Acá estamos. Hola, ¿qué tal? Sí, me surge la pregunta del User ID de Linux. Sí. ¿Cambiaron eso para que sea otro ID o sigue siendo la misma vulnerabilidad? Porque digo, se me ocurre cambiarlo a que el User ID sea, no sé, un string de alfanumérico o algo así. ¿Eso sigue existiendo? La verdad que no sé, o sea, ese código lo tomé de un ejemplo de un libro que cito en la bibliografía, que después lo voy a poner en el repositorio también. Entré a ver el código fuente y sigue estando así. Yo no sé si la gente que hace el código fuente de Linux está preocupándose de que su código sea resistente a este tipo de ataques. Me imagino que no, porque en general estos ataques
se usan contra microcontroladores o hardware de propósito específico y no tanto contra una computadora de propósito general. Tengo una acá en Swapcard y si es cortita llegamos a meter capaz alguna más. ¿Las memorias ECC, Error Correction Code, realmente dan inmunidad al voltage glitching? El voltage glitching, en lo que uno hace es manipular el voltaje del procesador, no de la memoria. Acá, como el Arduino tiene todo como en el mismo paquete del microcontrolador, le bajamos el voltaje a todo, pero normalmente si uno atacara un sistema donde la memoria está separada del procesador, uno quiere inyectar su falla lo más cercano al procesador sin tocar las otras cosas que están en el sistema. La pregunta más votada en Swapcard fue si te animarías a dar un workshop de esto el año que viene en Nerdearla. Creo que sí, es más sí. un challenge que... Obvio, encantado. Está bueno. Excelente. Bueno, lo despedimos con un fuerte aplauso a Octavio.